decir que tal acontecimiento, tal hecho o tal teoría es verdad, pero no por ello también deja de ser mentira. Es decir, no vamos a pensar con esto que lo que la tradición oral recoge, que es en este caso, voy a poner el ejemplo de una imagen que aparece aquí, vamos a ver si lo puedo, aquí está, el Señor sepultado de la Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario. En el libro del señor Díaz dice que se encontraba en la iglesia de Santo Domingo de la antigua Guatemala y que perteneció a Catalina de Aragón. Digamos, este es el ideal, la que era parte de las pertenencias de Catalina de Aragón, hija de Isabel de Castilla, que se casa con Enrique VIII, estamos en el siglo XVI. Enrique VIII se enamora de otra chica, decide romper con la iglesia católica para divorciarse de Catalina. Catalina decide irse a España y obviamente que la reina tenía muchas cosas al empacarlas, digamos, al subirlas a los barcos y salir los barcos. En aquella época hubo una tormenta, se hundió el barco y el Cristo vino a dar al puerto Caballos en Honduras. Digamos, esa es la tradición que nos han transmitido y por tanto siempre desde que somos niños nos han dicho que ha sido el Señor sepultado, que era de la reina Catalina de Aragón. Ahora, la historiografía en este caso recoge este dato. El análisis vendría ahora en el sentido de, primero, estudiar la imagen y sus características. Porque si estamos hablando que la imagen perteneció a Catalina de Aragón, por tanto, de la primera mitad del siglo XVI, no forzosamente tendría que corresponder a un estilo barroco en su manufactura. En este momento tendríamos que ver una pieza renacentista, por ejemplo. Ese sería el primer aspecto que tendríamos que determinarnos a ver. Y el segundo también sería acudir a los documentos que nos garanticen que este Cristo pertenecía a la reina. Entonces, ¿qué documentos tendríamos que ir a ver? Pues el inventario del menaje de la dote de la reina Catalina de Aragón cuando llega a Inglaterra procedente de Castilla. O sea, tenemos muchas fuentes para poder analizar este aspecto. Pero obviamente que no vamos a tener el tiempo, todos de podernos dedicar a ir a buscar estas fuentes. Y además, pues, no altera de ningún punto de vista la fe y la devoción de nadie saber que sí era de la reina Catalina o que no era de la reina Catalina. Aquí lo importante dentro de la iconología es que es una representación de Jesucristo sepultado que sale en procesión el Viernes Santo. Obviamente que para el historiador sí es importante poder conocer estos datos porque nos permite entrar a otra parte importante del estudio de las imágenes, que es la historia de las mentalidades. Poder analizar la mentalidad de la época, cuándo surge esta tradición, llamémoslo así, porque desgraciadamente cuando hablamos de mitos se considera como algo falso. También habría mucho que hablar para entender la conceptualización de mito. Vamos a llamarle tradición, para hacerlo más sencillo a nuestros oyentes y no hacer tan aburrida tampoco esta tarde, mucho. O mañana de amanecer ya en Japón. Y en la tradición va a recoger, como ya les dije antes, digamos, esa, va a redundarse tradición oral. Eso me está creando ya una memoria histórica, o sea, el colectivo histórico que queda presente en esta sociedad y que lo asume como suyo y lo considera como tal. ¿Ya? Entonces, ya tendríamos esas dos fuentes. Primero, los libros que se escribieron en la época, y también eso me permite analizar cuál era el pensamiento, la mentalidad de la época que hizo y posibilitó que esta historia que les acabo de narrar, la pertenencia del Cristo a Catalina de Aragón, se considera como válida y como una fuente importante de credibilidad en cuanto a la antigüedad de la imagen, que tendría que ser todo el tema. Pues yo con esto ya les doy una idea de lo complejo y lo emocionante también que es esta clase de investigaciones que nos van a permitir conocer no solo nuestra historia, sino también la historia de las mentalidades de nuestro país, y que año con año vuelve a ser la fuente de inspiración de la Cuaresma y la Semana Santa Guatemala. Muchas gracias.
pues agradezco al doctor Valdés el análisis del documento y pues ahora prosiguiendo con la segunda parte de nuestro programa. Entonces, como bien apuntaba el doctor Valdés, existe en realidad el mito, o existe en realidad la tradición, pero ahora esa tradición nos lleva, por ejemplo, al acta de fundación de la cofradía de Nuestra Señora de Soledad, que era la encargada del culto de la Semana Santa. Y en relación a esto, pues, buscar estos documentos, como bien apuntaba el doctor Valdés, pues requiere ir al Archivo de Centroamérica, pero para eso quien nos guía y nos ha puesto los documentos prácticamente en las manos y nos ayuda a leerlos, pues es el licenciado Koisler, quien aparte pues fue mi maestro de paleografía, y pues encontramos el documento donde don Baltasar Pinto de Amberes era el primer presidente de esta cofradía, y que pues estuvo a bien darnos el documento que localizó otro de nuestros particulares amigos, el historiador Edgar Vallejo, que también es alumno de acá de la Escuela de Historia. Sin embargo, lo encontramos y no lo podíamos leer, y para eso pues acudimos con nuestro querido maestro, que nosotros cariñosamente le llamamos Tito, y pues aquí el documento que encontramos, la paleografía que él se sirvió darnos, y el enriquecimiento y ampliación, y lo dejo en el uso de la palabra para que pues él más o menos pueda orientarlos a ustedes cómo se localiza la información, cómo localizamos este documento fechado en 1598 y cómo este documento pues ya es un reconocimiento formal de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, encargada de esta procesión del Santo Entierro, y cómo funciona. Gracias, buenas noches a todos y a todas. Para mí, primero, antes que todo, agradecer la visita que finalmente han hecho a esta institución, a la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, para difundir un poco pues, lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sobre todo en este primer tiempo de tradición, como es la celebración de la Semana Santa. Como han dicho mis antecesores, pues, he tenido la suerte de compartir conocimientos sobre paleografía. Muchos no saben qué significa paleografía. La paleografía viene del griego paleos, antiguo, grafos, escrito. Entonces, pues nosotros aquí en Guatemala tenemos la suerte de contar con uno de los archivos más importantes coloniales, ¿verdad? Y esto, pues, los archivos de Centroamérica es nuestra fuente, con 22 milímetros lineales de documentación. Se pueden imaginar ustedes la variedad que puede existir. La documentación que tenemos desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX hasta el XX, ¿verdad? Esto me llevó a mí, al estar trabajando en el archivo, pues a irme acostumbrando a transcribir, a leer documentación antigua, y pues tuve la suerte de ser contratado en la universidad para impartir este curso a los alumnos de licenciatura en Historia, Arqueología y Antropología. Fue así como en un momento dado, pues el compañero Isú me solicitó los servicios para poder transcribir ciertos documentos que venían a verificar lo que hablaba la tradición, ¿verdad? Pero entonces nosotros, como queremos hacer una historia científica. ¿Qué hacer una historia científica? Es demostrar. ¿Qué es lo que nos hace nosotros la fuente primaria, que es el documento? Pues es demostrar precisamente esos hechos, ¿verdad? Esa es la importancia de esta nueva historia que nosotros estamos tratando de transmitir. No es aquella de que, como contaban los abuelitos, ¿verdad? De boca en boca, no. La historia que tratamos de impartir ahora, pues es una historia real, una historia concreta, ¿verdad? ¿Y cómo podemos utilizar estos conocimientos? Pues con los documentos que como les digo, tenemos no sé si tal vez el doctor nos hace un acercamiento al tipo de letra que es, ¿verdad? Que es un tipo de letra cortesana, ¿verdad? Que es, si ustedes se dan cuenta, es a finales ya del siglo XVI. Gracias a Dios no fue posterior a este documento, porque ya a principios del siglo XVII empieza la nueva
la academia, que esa es una letra casi que imposible de leer y que lo deja uno algo mal de la vista, ¿verdad? Bueno, en concreto, pues, ¿qué es la paleografía? ¿Para qué nos sirve la paleografía? Pues va a ser la herramienta para llegar a esta documentación, a esta fuente primaria, para poder interpretar mejor un hecho histórico, ¿verdad? Bueno, yo me quedaría ahí, ¿verdad? Agradeciendo nuevamente a los compañeros de acudir a esta su casa. Siempre estaremos con las manos abiertas para recibirlos, y cualquier cosa, pues estamos aquí a las órdenes. Agradezco la participación de mis queridos y estimados colegas que nos han ayudado para este primer programa, en el cual vamos a ir desglosando pues investigaciones y también las que estamos realizando en este año, porque este año le estamos dedicando a otros temas, pero que estaremos desglosando la próxima semana. El próximo jueves ya estará con nosotros el licenciado Gabriel Morales Castellanos, y posteriormente estarán los jóvenes de la Escuela de Historia, quienes, guiados acá por maestros que ya vieron que hay especialistas en cada uno de los temas, estarán también compartiendo con nosotros algunas historias que nosotros tenemos. Por ejemplo, este año tenemos la historia, por ejemplo, de San Dimas en el Diario Nacional, realizada por uno de los alumnos de la Escuela de Historia, el joven Eric Blanco. Estaremos así con otros compañeros que poco a poco irán haciendo sus exposiciones aquí en Semana Santa. Por ahora esto ha sido todo, y agradezco mucho a Willy la oportunidad de estar al aire con ustedes. Muchísimas gracias, Fernando. Queremos informarles que vamos a seguir, se va a terminar este tema vía internet, que es parte de esta aula virtual. Nosotros vamos a regresar a Centro San Pablo, así que las personas que quieran seguir con el desarrollo de este tema, pues los invitamos a que nos sigan a través del portal Semana Santa en línea. Agradecemos a Erwin Delgado, el control central, y a Javier Maldonado, y por favor síganos a través del portal, ya que vamos a terminar el tema que tenemos con el licenciado Colter y el doctor Ángel Valdés. Así que recordamos a Centro San Pablo. Sigamos. Hagámoslo como estamos platicando. Entonces, les decía que nosotros tenemos muchas